Una de las cosas que más me han dicho después del plebiscito es esto de que nos salvamos. Me lo dicen en la calle, me lo dicen amigos, conocidos, mi propia familia. Y yo creo que si tuviéramos que describir la sensación país después del rechazo, podríamos decir que fue la de un gran suspiro, un suspiro de alivio. Y creo que eso representa lo que muchos, millones de chilenos sintieron el 4 de septiembre, alivio. Pero hace un tiempo me pasó algo desconcertante. Estaba en una reunión social con alguien a quien yo no conocía mucho y de repente me dice algo como: fuiste muy importante, pero ahora necesitamos algo completamente distinto. Ahora lo que importa es llegar a acuerdos. En principio no entendí hasta que me di cuenta de que esta opinión de Living coincidía un poco con lo que una parte importante de la derecha estaba diciendo y repitiendo. Acuerdos, 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 ceder. Piñera, Macaya, Chalper, Chaguán, los académicos, los iluminados, todos. Y una cosa curiosa, porque en realidad los acuerdos, creo yo, forman parte esencial de la política, pero de repente la gente, estamos hablando básicamente de la élite, empezó a pensar que el fracaso del apruebo había hecho desaparecer a la ultraizquierda que estaba detrás de este texto. Bueno, desaparecer o derechamente renunciar a su proyecto político. O sea, el fracaso electoral lo entendieron como un golpe mortal. Y la verdad es que yo no entiendo por qué. Esa ultraizquierda que hoy gobierna, esa que se lo jugó todo por el apruebo, que focalizó sus primeros 6 meses de gobierno en conseguir la aprobación del texto, no dio una sola señal de renuncia. O sea, más que eso, no hizo autocrítica alguna. Esa izquierda explicó el fracaso desde una supuesta proliferación de fake news, fue explícita en decir además una y otra vez que no renunciaba. El mandato popular y el compromiso de gobierno de gobernar y empujar su programa está intacto. Este desafío por materializar los cambios estructurales sigue en pie y no renunciaremos a ello. Últimamente lo han reiterado, además, lo dijo el senador Latorre en una entrevista reciente en La Tercera a propósito de la cuenta presidencial. Quiero leer algunos extractos. Acá dice: no hay ninguna renuncia como ocurrió con el gobierno de la presidenta Bachelet. Acá hay un compromiso de avanzar lo más que se pueda en la hoja de ruta y con las fuerzas que se tienen. Somos minoría, pero al mismo tiempo tenemos claridad. Y después, en la misma entrevista, el senador Latorre, del Frente Amplio, dice: el presidente fue bien claro en decir que acá tenemos convicciones, una hoja de ruta para avanzar, pero que también tenemos flexibilidad táctica para ir ponderando las prioridades ciudadanas. Flexibilidad táctica. O sea, las concesiones que pudiera hacer el gobierno, yo no he visto cuáles son tampoco, pero en fin, supuesto que existan, serían parte de una táctica orientada a lograr los objetivos que siempre han tenido. Y la verdad es que los hechos confirman que esta ultraizquierda ha sido honesta, no ha renunciado. Un caso reciente: el gobierno presenta una reforma tributaria, un proyecto en realidad de aumento de impuestos, evidentemente, y la reforma se rechaza. Eso fue el 8 de marzo de este año. Un fracaso importante para un gobierno que quiere y necesita en realidad un Estado elefantiásico. ¿Qué hace Boric? En su cuenta pública, el 1 de junio, o sea, solo 3 meses después de que se rechazara la reforma, habla en 10 oportunidades de la necesidad de una reforma tributaria en su cuenta pública y condiciona a la aprobación de esta reforma tributaria cosas como la sala cuna, la deuda histórica de los profesores, la educación superior, los cuidados, los centros contra la violencia sexual, la seguridad, el orden público, la reforma de las pensiones. O sea, todo depende, eso fue lo que dijo en su discurso, de lo tributario. Para entender entonces la posición de los que dan por superado el peligro que representa la ultraizquierda para nuestro país, a mí me gustaría mucho saber cuáles son los hechos en que descansa esta confianza suya. Y respecto de la reforma tributaria, es importante agregar que en su estrategia el gobierno le cambió el nombre. Ahora no habla de reforma tributaria, concepto que induce a intuir que viene un alza de impuestos, algo que el 60% de los chilenos además cree que no sería bueno porque frenaría el crecimiento, según una encuesta de Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo. No, ahora le cambia el nombre. Ahora se llama pacto fiscal. Un pacto fiscal. Un pacto fiscal. El pacto fiscal. O sea,
un aumento de impuestos, pero camuflado bajo un supuesto compromiso de austeridad bien etéreo, por supuesto, presentado bajo el manto purificador de un supuesto acuerdo transversal, un pacto fiscal. No es aumento de impuestos, es pacto fiscal. Entonces, en este escenario es que aparece el gobierno buscando un camino alternativo, como dijo Marcela Cubillo en su columna del domingo. Entonces voy a citar textual un tuit de ella. La Cámara de Diputados rechazó la reforma tributaria, pero como el gobierno no cambia sus convicciones, lo dijo el presidente en su cuenta pública, optó por cambiar a sus interlocutores. Pasó del Congreso a los gremios empresariales. Y eso fue exactamente lo que pasó. ¿Y qué hace la SOFOFA con Boric? En primer lugar, arrogarse una representación que no tiene. En este sentido, la SOFOFA no se distingue mucho de la CUT, así como el sindicato, la CUT, habla en nombre de los trabajadores, a pesar de que los trabajadores afiliados a la CUT son menos del 10%, así también la SOFOFA aparece hablando en nombre de las empresas, no se sabe en virtud de qué, porque en rigor ni representan a los empresarios o a todas las empresas, ni tienen tampoco legitimidad democrática para ser los interlocutores del gobierno en la negociación de una legislación. Se parecen a la CUT, pero a diferencia de la CUT, y en ese sentido, sin la astucia de la CUT, se sientan a negociar concediendo dos puntos fundamentales. El primero, el nombre. Ya no hablan de aumento de impuestos, ellos hablan de pacto fiscal, igual que el gobierno. Pertinente del pacto fiscal, obviamente, fue uno de los temas principales, también estaba el ministro Marcel. Y el segundo punto, admitiendo algo que carece de todo fundamento respecto de este pacto fiscal, que es que, literal, el país lo pide. ¿De dónde sacan eso? ¿Con qué derecho hablan en nombre del país? ¿Qué legitimidad democrática tienen ustedes, señores? Como tontos útiles, validan el concepto que el propio gobierno está interesado en usar, o sea, son como la CUT en cuanto a lo poco representativo, pero sin la astucia de la CUT para los efectos de su negociación. Pero sobre todo, velando por sus propios personalísimos y mezquinos intereses, dispuestos a cerrar mercados, a reducir la competencia, jugando al sálvese quien pueda a costa del país y en desmedro de los chilenos. Y todo esto bajo el liderazgo de una exalumna del Villa María, cuyo mérito es haber participado de marchas estudiantiles o marchas feministas con pañuelos verdes y trabajado en la empresa de su papá para llegar luego a una institución gremial a usar el mismo lenguaje de Boric. Y voy a leer una de las respuestas que ella dio en una entrevista a un medio de prensa. Le pregunta a la periodista, luego del estallido, ¿se repitió en el sector privado esto de no lo vimos venir? Y ella responde, no se puede repetir eso de no lo vimos venir, debe quedar tatuado en el corazón. Las empresas estamos habitando el territorio y cada uno es un ecosistema que replica las mismas virtudes e inequidades que la sociedad. Es parte del estilo de ser mucho más cercanos, más ciudadanos, más vinculados. Las empresas, dice la señorita Navarro, en el mismo lenguaje de la convención, el mismo lenguaje de Boric, habitan los territorios. Yo llamaría a esta película Habitando la estupidez. El gobierno no renuncia. Y lo de salud tampoco es casualidad, también es ideológico. No hay renuncia. Y la situación sanitaria parece confirmarlo también. Es evidente que en el manejo de la crisis por estos virus respiratorios que afectan principalmente a recién nacidos, además, ha habido problemas de gestión que no sorprendería tengan que ver con que este gobierno en el fondo está repleto de recién egresados que se dedicaron durante su año de supuesto estudio a la política universitaria. Entonces no se les puede pedir demasiado profesionalismo. Pero lo que pasó con el subsecretario ya va, desde mi punto de vista, un poco más allá. A raíz del caso de la muerte de una guagua que, estando grave, se le asignó una cama en Arica, el subsecretario señala, la guagua murió lamentablemente, el subsecretario señala que había un protocolo en el cual el ministerio contactaba a clínicas privadas en caso de ser necesario para trasladar a los pacientes que lo necesitaran. Dice que ese protocolo se siguió y que no encontraron camas en ninguna clínica. Pocas horas después se hace público que la clínica Las Condes nunca fue contactada. La ministra, por su parte, explica que hay un dictamen de la Contraloría que impide trasladar a pacientes a la clínica Las Condes. La Contraloría la desmiente. Entonces,
podemos volver a los errores de gestión, a las explicaciones que se dan sobre la base de antecedentes falsos. Elija usted si esas explicaciones fueron de buena o mala fe, si respondieron solo a la ignorancia o hubo un ánimo de mentir. En fin, dejemos eso de lado y consideremos qué es lo que piensa este gobierno de la salud privada, que no debería existir. Esa es la verdad. Lo que este gobierno cree es que es el Estado el que debería ser el proveedor único de salud y que por supuesto jamás debería financiar a privados comprando este tipo de servicios. Y la verdad es que lo dicen. Ese es el dogma que tienen incrustado en su cerebro. Por tanto, no sorprende que seguramente, obvio, sin ánimo de matar a personas, que no creo que lo tengan, haya en ellos una resistencia a derivar pacientes al mundo privado, algo que contraviene sus principios, algo que atenta contra una ideología a la que adhieren casi, o no casi, irracionalmente, desde el resentimiento además. Por eso se oponen a las iniciativas privadas, aunque funcionen bien, por eso odian a la Teletón, porque contraviene esta religión laica que practican. Entonces, la lógica es esta: la salud es un derecho y por eso las personas tienen que aproximarse a ese bien o a ese servicio con la disposición de esto es algo que se me debe. Y el que lo debe es el Estado. Y eso explica que la idea de terminar con las ISAPRES al gobierno le encante. ¿Y cómo va a obligar a los doctores a atender por FONASA y no por ISAPRES? Porque en el modelo que nosotros proponemos no van a existir las ISAPRES. Entonces, el problema se produce para ellos cuando es un privado el que satisface la necesidad y hay transferencias de recursos fiscales. Y el problema que ven en esto es doble. Por una parte está el tema del enriquecimiento, del eventual enriquecimiento que despierta en ellos esa disposición del ánimo que está en la base de su ideología, el resentimiento envidioso. Pero también hay un rechazo a la gratitud como disposición de vida. La gratitud del que recibe algo de otro les parece nociva. Entonces, estos errores, estos problemas aparentemente logísticos de si llamaron o no a la clínica Las Condes, podrían responder más o menos conscientemente también a cuestiones ideológicas. De hecho, es interesante ver bajo qué argumento le pide Boric la renuncia al subsecretario. No dice que se equivocó, que mintió, que... No, él acota la responsabilidad a un tipo de responsabilidad muy específica. Habla de situaciones políticas que dificultaron el trabajo, o sea, el problema es político. Las responsabilidades, por cierto, dice Boric, tienen que hacerse valer. Y cuando hay situaciones políticas que dificultan el trabajo, por cierto que esa responsabilidad tiene que hacerse valer y es lo que estamos haciendo ahora, etc. El problema es político. Más todavía, el gobierno no renuncia, claramente no renuncia a su ideología. Más todavía, 94.000 funcionarios públicos contratados por este gobierno, sin que haya una respuesta clara, aún respecto de las razones que pudieran justificar estas contrataciones. ¿Estamos entendiendo, dimensionando lo que son 94.000 operadores políticos? ¿Funcionarios pagados por el Estado para hacer activismo político? Ningún equipo de campaña puede competir con eso. No hay posibilidad alguna de equiparar esos recursos. Entonces, cuando decimos que el gobierno y la ultraizquierda no han renunciado, nos referimos también a esto. Está conformando un verdadero ejército al interior del aparato fiscal. Y tampoco es que estemos especulando, o sea, esto lo dijo Boric explícitamente esta semana en el aniversario de su partido, en el que manifestó, dicho sea de paso, la esperanza de que este fuera el último aniversario, porque están intentando unir fuerzas y transformarse en un solo gran conglomerado partido, porque corren riesgo de desaparecer en un eventual cambio del sistema político. Pero también dijo que había que avanzar utilizando al Estado, lo dijo explícitamente. ¿Hay algo más fascista que esto? Lo dice el presidente con micrófono hace un par de días. Tal cual. Ante el avance en ultraderecha nosotros decimos, estamos aquí y vamos a defender con mucha fuerza, con mucha convicción, con mucha claridad a todos quienes han sido excluidos permanentemente del poder. Y lo vamos a hacer desde nuestros espacios territoriales y también desde el Estado. Entonces vuelve a mi mente esto de que hay que llegar a acuerdos, hay que ceder. Y yo me pregunto si en el marco de este buen espíritu, de esta buena onda, de esta cosa como medio hippie, hay conciencia de que estamos ante un grupo que es peligrosísimo y que no está pensando en ceder o renunciar, sino en avanzar.
Digo yo, para que los acuerdos sean más o menos inteligentes y beneficiosos y no terminen siendo una trampa autodestructiva. Porque además da la casualidad de que este grupo que grita a los cuatro vientos que no pretende renunciar está en el gobierno. Entonces habría que aproximarse a ellos con un cierto grado de prudencia. No vaya a ser que seamos como la rana en la fábula del escorpión. Pero además de los 94.000 funcionarios nuevos, el gobierno ha acogido a 14 exconvencionales en el aparato público. No son gestos de arrepentimiento o de vergüenza. Fíjese usted, fichar a 14 de los rostros de la derrota electoral más estruendosa del siglo no es propio de quienes quieren borrar su historia o transitar por caminos distintos. Entonces, hay más. Este gobierno ha creado también una cofradía al interior del Estado. La hermana de Camila Vallejo, jefa de gabinete en la rectoría de la UTEP. El hermano de Nicolás Grau al Ministerio de Desarrollo Social. Después resulta que el primo de Nicolás Grau, con un aumento de sueldo inexplicable. Beatriz Sánchez, embajadora a México. El hijo de Beatriz Sánchez, el hijo de Claudia Mix, contratados en el gobierno. El cuñado de Giorgio Jackson en el MOP. Velasco, el embajador en España, cuyo mérito consiste en ser amigo del presidente. Matías Mesa Lopeandia, otro amigo. Y bueno, también su mujer, por ser mujer del amigo. Nicole Vergara, Francisca Moya, Raúl Domínguez, Felipe Geria, Diego García, Paulette Jara, Antonio Illanes. En fin, uno puede criticar a Boric por muchas cosas, pero no puede dejar de reconocer que es amistoso el hombre. Estas cosas las hace un presidente que hizo declaraciones tajantes al respecto en contra del amiguismo de los parientes de los pitutos. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto. Un presidente que se autoimpuso un estándar muy estricto, mucho más estricto que el legal. Entonces, cuando las personas sacan conclusiones apresuradas de los resultados del plebiscito y dicen cosas como «nos salvamos», yo insisto, yo me pregunto, ¿están viendo que el hombre que gobierna el país no está ni siquiera cuidando las formas, que avanza a pesar de las críticas? Porque el descaro significa algo, da cuenta de un desprecio por el que dirán y correlativamente de un aprecio por eso que se hace a pesar de todo. Es más importante avanzar en la hoja de ruta, como dicen ellos, que la popularidad. Eso es lo que hay detrás de la falta de pudor del gobierno. ¿Renuncia? Ninguna. Pero la historia la hacen los pueblos. Y ese proyecto hoy es un proyecto inconcluso, pero no derrotado.